Buenas. En la sesión de hoy vamos a hacer unas consideraciones generales sobre la fase preparatoria en el procedimiento ordinario penal venezolano. Esta disertación correspondiente al día de hoy forma parte del temario de la Universidad Santa María de la asignatura Derecho Procesal Penal 2, que estoy incorporando con mis nuevos alumnos de dicha sección en abril de 2001. Por lo tanto, yo les había manifestado a mis alumnos y al público en general, no, a los alumnos, que yo iba a sustituir estas clases que estaba dando a partir de abril de 2021, iba a sustituir las clases anteriores que sobre el mismo tema había yo abordado con respecto a la sección que recién culminaba en la Universidad Santa María, un poco en la idea, ¿verdad?, de ir refrescando el conocimiento, de ir incorporando nuevas variables que a lo mejor en el proceso de unos meses ha cambiado. Cuando me puse a ver, por ejemplo, la clase que corresponde a la de hoy, que era la de octubre de 2020, yo me dije, bueno, mira, esa clase está tan buena, de verdad que yo no, me daba como lástima, ¿verdad?, borrarlas, sacarlas de mi canal YouTube, porque esto es otra cosa que les quiero mencionar. Todas estas clases que yo abordo, quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte, transmitiendo desde Caracas, Venezuela, todas estas clases de derecho penal, de derecho procesal penal, de derecho penal constitucional, yo las incorporo en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera ingresar al mismo y abordarlo, no solamente mis alumnos de la Universidad Santa María, sino también, digamos, el público en general. Entonces, bueno, me tienen a su orden, allí están mi correo para cualquier pregunta, ¿cómo se llama? El Twitter, el Instagram, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, estimados. Entonces, el tema de la fase preparatoria dentro de un procedimiento ordinario. Vamos a comenzar por allí, siendo que a ello alude el temario correspondiente al día de hoy. Los que sempiternamente han escuchado, han visto mis clases, bueno, tendrán la sensación de los déjà vu, pues de lo ya vivido. Bueno, algunos dirán siempre es bueno ir refrescando, ir asumiendo aspectos, sobre todo por los cambios que pueden haberse dado en la jurisprudencia relativamente reciente. Recordemos que estamos hablando del proceso penal venezolano. El proceso penal venezolano trata de establecer la responsabilidad penal sobre la base de variables adjetivas. Adjetivas, como el nombre lo indica, pues de contenido procesal. Es decir, mis estimados, el establecimiento de la responsabilidad penal puede darse de una forma estática, ¿verdad? Que es lo que sería ese hecho que representa un delito. Si ese hecho se adscribe perfectamente a un delito y con lo cual se conforma la tipicidad y además ese hecho se realiza bajo un nexo psíquico que se establece entre el autor y el hecho, por adoptar la teoría psicologista de la culpabilidad, entonces ese hecho, además de ser típico, es culpable. Y esa culpabilidad puede ser porque se realiza por dolo o bien sea porque se realiza por culpa. Pero es que además ese hecho que ya es típico, culpable, requiere que sea antijurídico. Es decir, que no exista ninguna causa que lo justifique, que no medie ninguna causa de justificación. Ese hecho típico, culpable, antijurídico, al final del camino debe ser punible, ¿ok? Pero pudiera ser que ese hecho, a pesar de su tipicidad, de su culpabilidad, de su antijuridicidad y de su evidente punibilidad, bueno, resulta que a lo mejor existen excusas absolutorias, ¿ok? Bueno, cuando se permitía eso de que
la víctima del delito de estupro se casaba con el violador y por lo tanto se daba la excusa absolutoria de la ausencia de responsabilidad penal. Aquel que comete malversación y entonces resulta que esa partida que destina a una finalidad presupuestaria distinta a la estimada se hace con anuencia del presidente de la República en Consejo de Ministros. Entonces, ese hecho, a pesar de ser típico, culpable, antijurídico, no resulta punible. Eso del establecimiento de la responsabilidad penal, hasta ahora analizado así, se ve en una perspectiva formal, digamos, así como yo estoy sentado en esta silla, de forma estática, ¿ok? Ese hecho, entonces, yo veo si es típico, si se escribe perfectamente y en la variable de la tipicidad se evidencia la culpabilidad, los que aceptan la teoría dual del delito, que la culpabilidad forma parte de la propia tipicidad. Ahora bien, en una perspectiva dinámica, ese establecimiento de la responsabilidad penal requiere ser probado. Ya no es solamente un manual de derecho penal que describa el homicidio, el robo, el hurto, sino que yo tengo frente a mí un caso, una causa en concreto. Ya no se trata exclusivamente, de nuevo repito, de verificar en la perspectiva formal el análisis dogmático, ¿verdad? De los supuestos de hecho, las condiciones de modo, tiempo y lugar, la existencia de los elementos jurídicos y de los elementos fácticos del delito y de los elementos valorativos, sino que se me presenta la realidad de un caso. Y por lo tanto, el establecimiento de la responsabilidad penal que se iría a derivar a partir de ese caso, que en una perspectiva formal pareciera que es un delito, pues tiene que darse a través de un proceso. La palabra proceso, como muchos de ustedes ya lo saben porque han visto teoría del proceso, viene del latín procedere, ir hacia adelante. No hay nada menos estático y más dinámico que un proceso. Una serie de actos procesales que se siguen uno detrás del otro para una determinada finalidad. Es decir, los actos procesales no son de adornito, de joyita. Todos tienen una finalidad. Si se presenta una acusación, es para que se fije la audiencia preliminar. Y la fijación de la audiencia preliminar es a los efectos de que yo pueda realizar los mecanismos de defensa frente a esa acusación. Cada acto procesal tiene una finalidad. Entonces, el establecimiento de la responsabilidad penal en un sentido dinámico se verifica es a través del proceso. Aquí nos está ocupando el proceso penal y específicamente el proceso penal venezolano. Yo no sé si algunos de los alumnos que me están escuchando ahorita se encuentran en el extranjero, ¿ok? Pero lo importante es que tomen en cuenta las pautas de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Esta clase, dada en abril de 2021, yo me la voy a tomar un poquito light, ¿verdad? Un poquito relajada. Porque a lo mejor muchos de ustedes están escuchando que la Asamblea Nacional, o lo que se llama Asamblea Nacional, yo por lo menos tengo ciertas dudas sobre la legitimidad de esa Asamblea Nacional, pero en todo caso ya está anunciando inminentes reformas legales, reformas, y ya lo está diciendo, ya está en agenda, ¿verdad? Que se iría a reformar el Código Orgánico Procesal Penal y el Código Penal. Por eso es que yo me lo estoy tomando un poquito light el asunto, porque quizás, a lo mejor, estamos comenzando esta clase, ¿verdad? Pero a lo mejor a la vuelta de la esquina, en 3 meses, nos vamos a encontrar con otro Código Orgánico Procesal Penal o inclusive otro Código Penal y por lo tanto operaría la llamada obsolescencia del conocimiento. Esa es una razón por la cual decidí no borrar estas clases paralelas, ¿verdad? Esta que yo estoy dando ya yo la di en octubre. Ustedes la pueden encontrar allí en mi canal YouTube, pero no borrarla porque yo dije, bueno, si se reforma el Código Orgánico Procesal Penal, déjame hacer el borrado pues de una buena vez cuando ello ocurra, dejarlo por lo menos allí. Entonces, por lo tanto, yo estoy tratando con lo que existe actualmente. Lo que existe actualmente es
un proceso penal que está regulado, como bien lo saben ustedes, por el Código Orgánico Procesal Penal. No confundir el Código Orgánico Procesal Penal por el Código Penal. El Código Penal tipifica delitos, pero además ese Código Penal establece en su parte general lo que ha venido concibiéndose como la dogmática jurídico-penal, siendo que el Código Orgánico Procesal Penal está repleto de actos procesales. Es como cuando ustedes en el ámbito de lo gerencial, ahí una de ustedes me dijo que es psicólogo, etcétera. Y entonces la distinción entre fin y objeto. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la finalidad? La finalidad del derecho procesal penal es conocer los mecanismos que permitan el establecimiento de la responsabilidad penal. Pero ¿cuál sería el objeto? Bueno, el objeto sería el estudio de esos actos procesales que conforman el proceso. Es como cuando yo te preguntaría, vamos a hablar de una película que todo el mundo ha visto, ¿verdad? Aunque ya el ejemplo ya me está quedando siempre viejito, porque es una película ya como de hace 30 años. Titanic, cuando fuiste a ver Titanic, ¿cuál fue la finalidad? Dirán algunos, bueno, divertirme. Otros dirán, bueno, aprender un tanto de cómo era la historia en la segunda década del siglo XX. El que me dijo divertirse, ¿verdad? Bueno, te vas a divertir con una cantidad de gente ahogándose, comen la cotufa. ¿Te acuerdas que antes habían cines? Que uno iba para los cines sin pandemia, sin COVID, veía una película uno al lado del otro, con la novia y metía la mano en una cotufa y compartía. Bueno, eso ya como que va a desaparecer. Entonces, bueno, ¿pero cuál sería el objeto? Bueno, estaría repleto de imágenes, de secuencias, de una trama. Aquí igualmente estaría repleto de actos procesales en el derecho procesal penal. Pero volviendo al tema que nos ocupa, que es la fase preparatoria dentro del procedimiento ordinario, yo tengo que hacer una relación, digamos, de más a menos. Nos encontramos en un proceso penal. Proceso penal que va a establecer la responsabilidad penal en una perspectiva dinámica. ¿Por qué dinámica? Bueno, porque allí es donde se van a incorporar la prueba y allí es donde se van a realizar unos actos procesales que se dinamizan, que siguen uno detrás del otro a los efectos de buscar dicho establecimiento de la responsabilidad penal. Pero yo ni siquiera me ocupo, ni siquiera abro, ni siquiera accedo a ese proceso penal si ese hecho en su perspectiva formal no tiene una apariencia de delito. Oye, vale, lo que ocurrió fue un incumplimiento contractual, me dejaste de pagar 3 canos de arrendamiento, pero ni siquiera activó el proceso. Oye, mira, aquí lo que ocurrió fue causales del divorcio, abandono del domicilio conyugal, ¿verdad? Nulidad de un acto administrativo de efectos particulares. Ni siquiera me tomo la molestia de activar el proceso. Pero si el hecho, repito, adquiere una característica en su perspectiva formal de ser típico, culpable, antijurídico y punible, le falta un pequeño detallito. Le falta la prueba. Eso que tú me estás diciendo, me lo tienes que probar, ¿ok? Y no existe otro escenario natural más idóneo para la prueba que el proceso. Fíjate que hay 2 P ahí, la P de prueba y la P de proceso. Nunca 2 P se unen de una forma más consustancial. La prueba que nos importa es la prueba que se obtiene, que se produce en el proceso. Y la excusa para el proceso es servir de escenario de la prueba. A mí no me interesa lo que se dice en la página roja de los periódicos sobre el caso en concreto, lo que dice la televisión, lo que comenta el otro. Es lo que se prueba en proceso. Entonces, proceso penal va a estar regulado por un código orgánico procesal penal. Voy de más a menos. Ese código orgánico procesal penal regula procedimientos. No me confundas el concepto de proceso con el concepto de procedimiento. Digamos que la noción de procedimiento alude a las herramientas, a los artificios de forma individual que permiten un establecimiento de la responsabilidad penal atendiendo la existencia de un fuero procesal o atendiendo a la particularidad del delito. Por ejemplo, si fuere un delito de violencia de género, será el procedimiento por violencia de género.
si será un delito cometido por un adolescente, el procedimiento especial por el sistema penal de responsabilidad del adolescente. Si es un delito que está descrito en el Código Orgánico de Justicia Militar, el procedimiento militar penal, porque siempre el procedimiento militar será de carácter penal establecido en el Código Orgánico de Justicia Militar. Pero date cuenta los tres ejemplos que yo he abordado: violencia de género, sistema penal de responsabilidad de adolescente, justicia militar. Son procedimientos especiales que se encuentran distintos al Código Orgánico Procesal Penal. En uno, la Ley Orgánica sobre el Derecho a la Mujer a una vida libre de violencia. El otro, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y el tercero, en el Código Orgánico de Justicia Militar. Pero si me ubico dentro del propio Código Orgánico Procesal Penal, que es lo que quiero, ese Código Orgánico Procesal Penal que regula el proceso penal, en el propio código vamos a tener dos tipos de procedimientos: el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales. Lo que me va a ocupar en este curso frente a ustedes, alumnos míos de la Universidad Santa María y público en general que me están escuchando, es el procedimiento ordinario, ¿ok? No me voy a ocupar en este caso del procedimiento o los procedimientos especiales, que los hay muchos descritos dentro del propio Código Orgánico Procesal Penal. El procedimiento para el enjuiciamiento de delitos menos graves, el procedimiento por la admisión de los hechos, el procedimiento para la extradición activa o pasiva. Me voy a circunscribir exclusivamente al procedimiento ordinario. Entonces, esa noción de procedimiento ordinario, ¿verdad?, de alguna forma estaría siendo regulado conforme al vigente Código Orgánico Procesal Penal a partir de los artículos 262 y siguientes del Código. Es decir, para distinguirlo de los llamados procedimientos especiales. Los procedimientos especiales están descritos a partir del artículo 353 y el procedimiento ordinario está descrito en el artículo 262 y siguiente. Es decir, ese procedimiento ordinario, en principio, comportaría, véanme la mano, con buenas 5 fases procesales. Una fase preparatoria, una fase intermedia, una fase de juicio, una fase de ejecución, y conforme lo establece el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal, nos vamos a encontrar con una fase recursiva. Es decir, es como las dos líneas de un ferrocarril, ¿verdad? Imagínense las líneas de un ferrocarril que no se tocan, que andan de forma paralela, y puede ser que las decisiones que se adopten en esta fase, por ejemplo, la fase de primera instancia, fase de juicio, fase preparatoria, fase de ejecución, se apelen, ¿ok? Es decir, se lleven una apelación y por lo tanto entraría la llamada fase recursiva del proceso penal venezolano. Entonces, bueno, ese procedimiento ordinario estaría repleta de esas 5 fases procesales. De nuevo, fase preparatoria, fase intermedia, fase de juicio, fase de ejecución y fase recursiva. Mis estimados alumnos, no lo voy a decir una vez más, pero voy a decirles hasta ahora, ¿ok? Por lo menos en abril de 2021. Yo no sé, como dice la canción, ¿te acuerdas? Aquella canción de Luis Enrique, yo no sé mañana, ¿ok? Yo no sé mañana. Entonces, yo no sé si a lo mejor le decide la Asamblea Nacional amputar una fase de esta, por ejemplo, amputar la fase intermedia y que la acusación se presente directamente ante el tribunal de juicio. Yo, como dice otra canción, es lo que hay, pues. Esto es lo que hay. Hasta ahora, esto es lo que hay. Entonces, esa fase preparatoria
es fundamentalmente investigativa. Es decir, en esa fase preparatoria, conforme lo establece el 262 y siguiente del Ministerio Público, la función del fiscal del Ministerio Público juega un papel fundamental, siendo que los órganos de policía dependen funcionalmente de ese fiscal del Ministerio Público. Es decir, esa fase preparatoria va a tender a encontrar los elementos de convicción. Va a ser la fase para el encuentro de los elementos de convicción. Y fíjate lo que establece el Código Orgánico. Dice que sustente la acusación. Cuando ustedes analizan, y lo van a ver conmigo, la acusación pública conforme al 308 del Código Orgánico Procesal Penal, verán que al encabezado del 308 se habla de cuando exista fundamento serio, el fiscal acusa. Entonces, esa fase preparatoria es para encontrar dichos fundamentos serios. Es decir, es para el encuentro de elementos de convicción. A mí me gustaría que ustedes sigan manteniendo el concepto de elemento de convicción y no me hablen todavía de prueba, porque la noción de prueba implica en primer lugar una contradicción, implica un ofrecimiento. Y por lo tanto, en el caso de los elementos de convicción, el fiscal del Ministerio Público no le está diciendo al juez, mira, dame el permiso para yo encontrar unos elementos de convicción. Pues no, ni siquiera estoy ofreciendo la posibilidad del encuentro, sino lo voy a asumir sobre qué base. Sobre la base de la existencia de un sistema acusatorio. Ya la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se casa con un sistema procesal penal. A diferencia de lo que existía antes del año 1999, que existía el Código de Enjuiciamiento Criminal, en donde alguien asumía, el juez de instrucción, la potestad, digamos, de inquirir, ¿verdad?, de alguna forma de investigar, es decir, los órganos policiales estaban bajo su égida. Ya nuestra Constitución, la Constitución del 99, se casa con el sistema acusatorio. Sistema acusatorio que implicaría que dos partes se enfrentan, buscando que un tercero decisor, resuelva la controversia, que sería el juez. Tesis, antítesis, síntesis. Dos partes que se enfrentan. Pero la Constitución, en el artículo 285, numeral 3 y numeral 4, nos indica que le corresponde al fiscal del Ministerio Público, como titular de la acción penal, la llamada titularidad de la acción penal, el encuentro de los elementos de convicción y los elementos que permitan el establecimiento de la responsabilidad penal, el atribuirle a alguien la comisión de un hecho que en una perspectiva formal representa un delito. Entonces, la fase preparatoria va a servir para encontrar esos elementos de convicción que van a sustentar una acusación. Pero me estoy quedando evidentemente corto, porque a lo mejor lo que se encuentran son elementos de convicción que permitan sustentar otro acto conclusivo. A lo mejor el acto conclusivo de la fase preparatoria no va a ser la acusación. A lo mejor va a ser la solicitud fiscal de sobreseimiento, precisamente estructurada en la idea de que no se consiguieron dichos elementos de convicción, para no hablar de las otras causales del sobreseimiento. O a lo mejor, como acto conclusivo, se decreta un archivo fiscal. Ni se presenta acusación, ni se solicita el sobreseimiento sobre la inexistencia de prueba, sino que se decreta un archivo fiscal. Porque ese fiscal, quien tiene la potestad de investigar, oye, no encuentra elementos de convicción, pero sabe de su existencia. Ahorita no lo tiene, coyunturalmente no lo tiene, pero sabe de la posibilidad de obtenerlo. No hay una imposibilidad absoluta. Como seguimos hablando de la fase preparatoria del proceso penal, siguiéndole a esa fase preparatoria nos vamos a encontrar con la fase intermedia. Esa fase intermedia, cuya finalidad fundamental es verificar la idoneidad formal de la acusación. Es decir, el fiscal del Ministerio Público decidió culminar la fase preparatoria
con la presentación de una acusación. ¿Y por qué lo hizo? Porque él está convencido. Los elementos de convicción que obtuvo en esa fase preparatoria le dan un convencimiento. Él está convencido, vamos, pero ahora tiene que convencer a otro. Tendrá que convencer al juez y tiene que ofrecer esos elementos de convicción transformados en prueba. Ahora sí, la palabrita prueba es importante. Es decir, muta, es decir, se transforma, es como una especie de rebus sic stantibus, una variación de la condición de procesal. Se transforma el elemento de convicción en sujetos de prueba que tienen que ser ofrecidos. Y entonces en esa fase intermedia, yo siempre utilizo la misma expresión de un gran procesalista penal español que se llama Guillermo Ormaizábal, en un libro interesantísimo que se llama El periodo intermedio del proceso penal. Y él dice que la fase intermedia es como un espejo bifronte. Tú recuerdas esos espejos que están en la feria, ¿verdad? Que distorsionan imágenes, etcétera. Es bifronte porque es un espejo que tiene doble cara. Mira hacia atrás, mira a cómo se obtuvieron los elementos de convicción en la fase intermedia y mira hacia adelante. Mira el devenir, mira la probabilidad de que alguien sea condenado en un juicio oral y público. Es decir, mira la posibilidad de anular el encuentro de elementos de convicción en la fase preparatoria, pero también mira la probabilidad de un pronóstico de condena. Por lo tanto, en ese periodo intermedio, que de paso, ese periodo intermedio va a ser asumido por el propio juez de control. Ustedes con su profesor del semestre pasado, cuando vieron Derecho Procesal Penal 1, el profesor les tuvo que haber abordado los temas de la competencia en razón de la función, de la persona, del territorio. Bueno, entonces hay una competencia funcional de los jueces. Pero fíjate que esa competencia funcional del juez de control no se agota con la fase preparatoria. Es decir, hay un criterio, a mi modo de ver, mal concebido por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que el mismo juez que asuma la fase preparatoria es quien va a asumir el periodo intermedio. Y es obvio que yo digo que eso es mal concebido porque ese juez de control que asumió la fase preparatoria no pocos pronunciamientos hizo en la fase preparatoria. Pronunciamientos vinculados a lo cautelar, pronunciamientos vinculados a lo probatorio, por ejemplo, prueba anticipada. Y por lo tanto, esos pronunciamientos de alguna forma lo inhabilitan a seguir asumiendo el conocimiento de una causa en la fase intermedia porque ya ha manifestado criterio, se le resta imparcialidad y más bien se le asume parcialidad por las causales de apartamiento, ¿verdad? Que las incidencias de apartamiento en el proceso penal son la recusación y la inhibición, haber emitido opinión con previo conocimiento de causa. Pero este criterio académico que yo les manifiesto, ¿verdad? No es adoptado por el Tribunal Supremo y más bien exige que el propio juez de control que haya asumido la fase preparatoria es quien lleve a cabo la fase intermedia. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál sería la fundamentación para mantenerse en sus 13? Bueno, la fundamentación sería que para algunos realmente el hecho objeto del proceso, el hecho que tiene que debatirse, comenzaría con su presentación en la acusación y que por lo tanto ese hecho que se manifiesta en la acusación presentada por el fiscal del Ministerio Público hasta ahora no estaba muy claro en la fase preparatoria, había mucha duda al respecto. Yo creo que eso es una especie de eufemismo, ¿ok? Casi que un sarcasmo abordar ese asunto porque no son pocas las referencias del mismo hecho que va a ser presentado en la acusación que ha sido conocido por ese juez en la fase preparatoria. Entonces, bueno, esa finalidad de la fase intermedia, ¿verdad? Serviría para verificar la llamada idoneidad formal de la acusación. Luego nos vamos a encontrar dentro de ese procedimiento ordinario penal venezolano, que ya te estoy hablando de por lo menos dos fases, la fase preparatoria y la fase intermedia, nos vamos a encontrar con la llamada fase de juicio. Y es una fase en donde, en definitiva, es la única
en donde se va a realizar un debate frente a la prueba. Vamos, el Código Orgánico establece en el artículo 18 que todo el proceso es contradictorio, todo el proceso es adversarial, ¿ok? Vamos a contradecirnos alegatos, vamos a contradecirnos peticiones. Tú presentaste acusación, yo pongo la excepción. Tú estás imputando a alguien en la audiencia de imputación, yo rechazo esa imputación. Tú estás presentando una querella, yo pongo una excepción. Pero obviamente que donde el debate se va a realizar en una dimensión superlativa es frente a la prueba. Y conforme lo indica el 312 del Código Orgánico Procesal Penal, en la única fase procesal donde debe existir un debate con respecto a la prueba es en la fase de juicio. Profesor, ¿significa que no hay pronunciamiento con respecto a la prueba en fases anteriores? Bueno, sí. Por ejemplo, en la fase intermedia se iría a debatir sobre la necesidad, sobre la licitud, sobre la pertinencia, sobre la idoneidad de la prueba, pero la fiabilidad, es decir, la capacidad íncita que tiene la prueba de demostrar un hecho o circunstancia, solo va a realizar en el juicio oral y público. Porque tú hasta ahora me estás presentando un listado de testigos, ¿ok? Ahora yo no sé lo que va a decir ese testigo en audiencia. Vamos a ver cómo se comporta, ¿ok? Bueno, si presenció el hecho, tendría aptitud con P, aptitud para demostrar un hecho o circunstancia. Pero vamos a ver su actitud con C, actitud. Vamos a ver cómo se comporta en el juicio oral y público. Y solamente habría un debate sobre la fiabilidad en el juicio oral y público. Entonces, mis estimados, esa fase preparatoria del proceso penal venezolano conforma, ese procedimiento ordinario penal venezolano conforma la fase preparatoria, la fase intermedia y la fase de juicio. Ahora bien, nos vamos a encontrar también con la llamada fase de ejecución. Si en ese juicio oral y público se dicta una sentencia condenatoria, la ejecutabilidad o la ejecutoriedad de dicha sentencia condenatoria se va a realizar es en la fase de ejecución. No si se ha dictado una sentencia absolutoria, porque la sentencia absolutoria o la sentencia de sobreseimiento se ejecuta por sí misma a partir del momento de su dictado. Es de ejecutabilidad plena. En cambio, se requiere la ejecutabilidad de una sentencia condenatoria en esa fase de ejecución. Sobre todo porque a lo mejor después de dictada la sentencia condenatoria, verificándose una certeza de culpabilidad a la finalización del juicio oral y público, entra la fase recursiva. ¿Por qué? Porque se apela de la sentencia condenatoria. Entonces, la apelación de la sentencia condenatoria implicaría el nacimiento de una fase recursiva. No estoy queriendo decir que solamente la fase recursiva comenzaría a partir de la recurrencia de sentencias terminales, como la sentencia condenatoria, absolutoria o de sobreseimiento, porque como lo había graficado con anterioridad, a lo mejor en el desarrollo del proceso existen también ingresos a esa fase recursiva, porque se dan apelaciones, cuestionamientos a autos de mero trámite o a autos contra sentencia aflictiva que se verifican en el desarrollo de ese proceso. Entonces, esa fase de ejecución, ¿verdad? Asumiendo la ejecutabilidad de la sentencia condenatoria. Finalmente, nos vamos a encontrar, como lo había manifestado, con una fase de impugnación o recursiva. Es decir, frente a la recurrencia, frente al cuestionamiento de una decisión, nos vamos a encontrar con, por ejemplo, la asunción de una alzada, de una segunda instancia por parte en el ámbito penal venezolano de la Corte de Apelaciones, que está integrada de forma plural, colegiada y además impar. Pero más arriba
nos vamos a encontrar con la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, también integrada de forma plural, impar, colegiada. Colegiada, bueno, porque son más de un juez que lo integran. En este caso, 5 magistrados en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia en la resolución del recurso de casación. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a abordar entonces lo que nos ocuparía fundamentalmente, que sería la fase preparatoria dentro de este procedimiento ordinario. Repito que recuerden que yo les estoy abordando exclusivamente el procedimiento ordinario. Profesor, pero ¿podría haber fase preparatoria en procedimientos especiales? En determinados sí, por ejemplo, en el procedimiento por delito menos grave. Por ejemplo, en algunos procedimientos especiales que no estén regulados en el COP. Por ejemplo, el procedimiento de por delitos de violencia de género, el procedimiento por delito militar, el procedimiento dentro del sistema penal de responsabilidad del adolescente. Bueno, estimados, entonces, ya en virtud del tiempo, vamos a comenzar a abordar la fase preparatoria. Voy a culminar esta parte de la sesión de hoy para que esta parte de la primera parte, quise decir, para que ingresen con las mismas coordenadas y iniciarnos en otros 40 minutos para abordar la fase preparatoria dentro del procedimiento ordinario penal venezolano. Ingresen entonces con las mismas coordenadas.